Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la asociación MPS, a mi amigo Jordi. Venir aquí con ustedes, además, en su 20 aniversario, para mí es un placer. Siempre que me llama me gusta estar con vosotros, con los pacientes, que yo me dedico a estar con los pacientes, al fin y al cabo es lo que hago. Yo soy primariamente pediatra, secundariamente genetista clínico y me dedico en exclusiva en el hospital a las enfermedades raras y como digo, y genética clínica, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros los clínicos, aunque tenemos la fortuna que ya tenemos los internistas que nos acompañan en todas estas enfermedades raras y podemos hacer la transferencia. Desafortunadamente yo no tengo conmigo aquí a mi compañero que llevamos en el hospital, el doctor Agustín Pijierro, internista de Badajoz, y que hemos escrito un libro que voy a entregar a Jordi. Es un libro que yo tenía muchas ganas de escribir. Es una monografía donde no hay nada nuevo, pero sí útil para los médicos que están al pie del cañón viendo a los pacientes en atención primaria, pediatras y médicos de familia, sobre guía. Es una guía de signos y síntomas precoces de enfermedades raras. Le entrego a Jordi una para MPS y otra directamente para Fabry, que van dedicadas. Así que, Jordi, muchas gracias y espero que sea usted. Está colgada por ahí ya en esto, que como digo, en formato de PDF. Bueno, yo voy a hablarles, como les decía, de la parte de lo que es la genética clínica. Y quería solamente, bueno, ahora decir lo que es la enfermedad de Fabry, quizás sobra simplemente para nosotros, bueno, pues recordar que es un gen complejo que todavía no conocemos todo, que nos gustaría conocer, sobre todo como veremos en relación con genotipo-fenotipo, y ya nos gustaría pues conocer todas las cosas que nos son útiles. Es una enfermedad. La enfermedad clásica con una incidencia de 1,40.000, 1,117.000 en nacidos vivos varones y más frecuente, como ven ustedes, si se consideran las de inicio tardío. Yo siempre abogo por la clínica. Hoy día, como saben ustedes, la genética molecular, por fortuna, con el desarrollo en los últimos, sobre todo 5 años, nos ha ayudado muchísimo. También nos ha complicado la vida, pero nos ha ayudado muchísimo. Bueno, pero yo insisto que las tareas principales que tenemos que cubrir en siempre el consejo, el asesoramiento genético, como debe llamarse correctamente, pues es intentar un diagnóstico, ver la historia general de la enfermedad, considerar siempre el riesgo de repetición para esos padres, esos chicos o quien fuere que esté afectado, si hay posibilidad de tratamiento y prevención. Es fundamental y no me canso de decir siempre que hablamos de genética y antes de empezar a hablar de ciertas terminologías, que siempre hay dos aspectos fundamentales. Y para los médicos, para los clínicos, recordar que la historia clínico-familiar y la exploración clínico-diagnóstica son fundamentales. Son fundamentales. Valorar todos los aspectos de las diferentes etapas de la vida son, como digo, lo más importante. Y estas acciones, que realmente parecen sencillas, no lo son. Hay muchos aspectos hoy día que debemos tener en cuenta que pueden influir, que pueden determinar el cálculo de riesgo. El gen del Fabry, el gen GLA, es un gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma X, donde hay descrita hace una semana más de 2.300 variantes. Ya saben ustedes que esto es un poco lío con la terminología que estamos usando. Hasta hace no mucho tiempo, cualquier cambio en el ADN le llamábamos una mutación equivalía a enfermedad. Hoy día, desde hace unos años, desde el 2015 aproximadamente, pues hay una terminología que se llaman variantes y hablamos de variantes patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas y benignas, y que desde patogénica o probablemente patogénica, que es lo mismo o casi lo mismo, que indica enfermedad o relación con la enfermedad, a benigna, que solo indicaría pues casi polimorfismo variante de la población general sana. Bueno, como les decía, es un gen que hay muchas variantes descritas y esto deben tener ustedes. Y a lo mejor luego habrá alguna pregunta, pero a mí siempre me pasa igual, porque es complicadísimo ver las variantes y en alguna ocasión que tenemos un afecto de una enfermedad con una clínica clara y la variante de significado incierto. Hay que revaluarla periódicamente y hacer determinadas actuaciones para ver si conseguimos algo más, ¿no? Recordar que el fenotipo de la enfermedad va a depender de la actividad residual de la enzima. Si tenemos una actividad ausente de alfa-galactosidasa A o menor del 1%, va a dar un Fabry clásico. Si tenemos una actividad enzimática residual, pues vamos a tener otras formas de inicio más tardío, generalmente. La variabilidad, por tanto, va a determinar el fenotipo. Esta variabilidad de la actividad residual determina el fenotipo desde las formas clásicas de inicio temprano con afectación más grave a la forma más
más leves, con que tienen pues todavía resto de actividad enzimática. Y todavía saben ustedes, bueno, pues que como les decía, hay esta diapo que, bueno, es reciente, pero no es la última, no encontraba ninguna y por revisar, aunque revisaba, como les decía, las bases de datos a más de 2000 y pico variantes, las variantes para ver la relación genotipo-fenotipo son de diversos tipos desde el punto de vista molecular. La mayor parte, más del 60%, son variantes de cambio de sentido. De cambio de sentido. Luego también hay otras importantes variaciones, alteraciones de la pauta de lectura, alteraciones sin sentido que dan lugar como digo, a un gen, a una variante truncante que da lugar a una actividad, a una proteína más corta, y luego de lecciones de diverso tamaño, ¿no? De diverso tipo. Y aunque hay alguna relación genotipo-fenotipo, pero es realmente complejo, sobre todo porque, y esto a mí lo que me preocupa es cuando me llega un prenatal y tenemos el diagnóstico molecular hecho en una familia y pues la madre con razón, los padres quieren saber qué pronóstico va a tener ese chico si viene también afectado, esa chica si va a tener afectado. Y la mayor parte de las veces tenemos que decirle que podemos aproximarte en teoría con lo que hay descrito y con lo que tiene esa familia, pero no siempre es así. Hay una gran variabilidad, una heterogeneidad, como comentaba el doctor Guillén Pintos también esta mañana. Esto realmente no sabe a qué se debe. Hay desde hace muchos años en relación con grupos sanguíneos, con otros genes modificadores, pero como les digo, realmente no está muy determinado. Establecer el diagnóstico, pues a veces no es fácil. Realmente saben ustedes que en hombres es más sencillo, teóricamente a nivel bioquímico y a nivel enzimático es sencillo en el hombre, aunque debemos hacer la determinación enzimática no solamente en sangre, también en plasma, en fibroblastos también, porque a veces algunas variantes patogénicas pues indican diferente actividad en diferentes tejidos. Por supuesto, confirmarlo por estudio molecular siempre, a nivel genético. En las mujeres, pues las mujeres se nos complica. En las mujeres, porque hasta hace no mucho tiempo decíamos, hace ya muchos años, que el Fabry a las mujeres no les afectaba. Y sabemos que tiene una gran variabilidad desde prácticamente formas asintomáticas hasta señoras, hasta chicas que tienen una afectación igual que el hombre, o con tanta gravedad, con tanta presión clínica como el hombre. Realmente en las mujeres muchas veces, como pasa en muchas enfermedades metabólicas, y lo conocen algunos expertos más que yo en metabolismo que están aquí, en algunas enfermedades metabólicas, los heterocigotos, en ocasiones, las cifras de ese nivel enzimático rayan la normalidad o cerca de la normalidad y no son diagnósticas, por eso el estudio molecular es definitivo y en las mujeres debe ser definitivo y debe ser casi muchas veces la primera opción. Hace pocos días, en otro congreso que había aquí de manosidosis la semana pasada, en la que también interveníamos otros doctores que también estuvimos aquí, están en la sala, bueno, pues comentábamos estos aspectos moleculares. Yo presentaba un caso de alfa-manosidosis, cómo tuve que hacer el diagnóstico molecular corriendo a nivel molecular y no bioquímico, porque no llegaba, porque estaba la señora, la mamá de la niña embarazada y no me daba tiempo a hacer estudios enzimáticos. Tenía que hacer corriendo. Yo tengo la suerte de tener un buen laboratorio de genética molecular y poder hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista de la genética, decíamos hasta hace no mucho tiempo, y ahora le enseñaré un par de dibujitos. Estas son diapos de mis clases, de mis alumnos, algunas de ellas, que por eso están así un poco sucias, pero bueno, me da igual. Siempre quiero decirle, recuerden que una mujer tiene 2 cromosomas X, el gen está en el brazo del cromosoma X, el hombre es hemicigoto, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Decíamos hace mucho tiempo que pudo ser una enfermedad recesiva ligada al X o dominante ligada al X, y es que lo que va a depender sobre todo en la expresión. Siempre un hombre que tiene el gen alterado, como suele un cromosoma X, por definición está afecto. Es clarísimo. ¿De acuerdo? Pero la mujer va a depender sobre un mecanismo genético, la hipótesis de Lyon, la inactivación del cromosoma X, que le voy a comentar a continuación. Una mujer tiene 2 cromosomas X, como hemos comentado. Una mujer tiene 2 cromosomas X y bueno, pues en teoría la mujer, como tiene 2 cromosomas X, tiene 2 copias del gen del Fabry, ¿de acuerdo? Entonces, si los 2 cromosomas X estuvieran siempre activos en todas las células del organismo, esa dosis génica sería exagerada. Para compensar esa dosis tóxica, dijéramos dosis génica, en los primeros momentos a nivel de la embriogénesis, a nivel después de la gametogénesis, los primeros momentos del nuevo ser, los 2 cromosomas X de la mujer están activos, pero luego, muy pronto,
en las primeras divisiones celulares, se inactiva uno de los dos cromosomas X de la mujer, de tal forma que solo funciona uno. Otro queda inactivado y queda replicado en la membrana nuclear. Nosotros antiguamente, cuando no teníamos técnicas moleculares y veíamos solo técnicas cromosómicas, antiguamente para ver los números de cromosomas X que tenía una mujer, muchas veces cuando no teníamos cariotipo, hacíamos un raspado de la mucosa bucal, veíamos la mucosa de la boca y veíamos las células en las mujeres y veíamos una en la membrana nuclear de estas células de la boca, veíamos un corpúsculo de Barr, una mancha negra en el núcleo, que era el cromosoma X inactivo. Este cromosoma X inactivo, como digo, se inactiva en los primeros momentos de gestación y se inactiva al azar, es decir, de forma aleatoria. Por tanto, hay células de la mujer que van a tener que van a derivar células de la mujer que están con un cromosoma. Hay dos cromosomas X, hemos dicho, en la mujer. Uno viene de su madre y otro viene de su padre. Acordaros siempre. Nuestro padre, que es XY, a una chica, a una mujer le da un cromosoma X, a un hijo le da el cromosoma Y, como vemos en esa diapo. Entonces, si tenemos que la mujer tiene dos cromosomas X, unas veces en algunas células se activa el cromosoma X paterno que heredó de su padre y otras veces se inactiva el cromosoma X materno. Y esta forma de inactivarse, en teoría, si todo fuera perfecto al azar, en todos los tejidos habría 50-50. 50 activados, 50 inactivados. Pero no es así. Hay una activación a veces que es sesgada, que no es al azar. Y en diferentes tejidos en diferentes tejidos que derivan de diferentes células al principio de la división celular, en diferentes tejidos va a haber unas células, unos cromosomas X, que son el cromosoma X paterno que tenía la mujer inactivado, no funciona, y en otras células va a tener inactivado el cromosoma X materno de los dos cromosomas X que tiene esa mujer. Es decir, solo funciona en teoría un cromosoma X en la mujer con respecto a lo que les comentaba. Esta inactivación siempre es al azar. Cuidado, es al azar. Pero ya les digo que en algunas ocasiones no es así. Aquí en esta diapo, que es una diapo también de mis alumnos, tenemos una mujer con dos cromosomas X, el cromosoma X paterno, que le marcamos en este caso por el centro de los negritos, y aquí vemos pues que en este caso se ha inactivado el cromosoma X paterno y tenemos que se van a expresar solo el cromosoma X materno, a expresar lo materno. Este cromosoma X inactivo es el que se veía el corpúsculo de Barr que yo les comentaba, en la cromatina de Barr que comentaba, y nosotros, claro, queríamos saber, hace ya muchos años, no viene a cuento esto, ¿cuántos cromosomas X tiene esta mujer? Porque sospechamos un síndrome de Turner, le mirábamos en la boca antes de tener cariotipo, ya hablo hace 40 años, cuando ya empezaba la genética, y mirábamos los corpúsculos de Barr que había, pues tiene uno, bueno, pues entonces tiene dos cromosomas X. Pues no tiene ninguno, pues síndrome de Turner, no tiene ningún cromosoma, ningún corpúsculo de Barr, luego solo tiene un cromosoma X. Bueno, sin embargo, como ven en esta vía abajo, en este caso se inactiva el cromosoma X materno y va a estar solo, se va a expresar el cromosoma X paterno, ¿vale? ¿Qué sucede con toda la inactivación esta? Esta es una foto del libro clásico de genética de Thomson y Thomson, que todos los médicos españoles hemos consultado más de una vez, un libro básico de genética médica. Hay una serie de genes, sobre todo en el brazo corto del cromosoma X, que escapan a la inactivación. Es decir, que están las dos copias activas. O sea, aunque ese cromosoma X, hay un cromosoma X, el paterno o el materno, que esté activo y otro inactivo, esos genes, algunos genes de algunas enfermedades, escapan a la inactivación. Para que vean lo que yo les explicaba, nosotros en genética hablamos de mosaico o mosaicismo, cuando en un tejido del organismo cualquiera, la sangre, la piel, lo que sea, o en diferentes tejidos hay diferente dotación de genes o de cromosomas, son diferentes. Aquí vemos en este esquemita, bueno, como primariamente en el cigoto los dos cromosomas X, el materno y el paterno, están activos en la división celular inicial y cómo rápidamente se inactiva uno, el paterno o el materno, y vamos a tener células en la mujer en las cuales se expresa el cromosoma X materno y en otros el paterno, en el mismo tejido. Esto es lo que se llama un mosaicismo en relación a la activación del cromosoma X. ¿Y para qué les explico yo esto en el Fabry? Bueno, porque lo que sucede es que en las mujeres, en teoría deberíamos tener una inactivación si la inactivación fuera de azar siempre 50-50, pero se sabe, como les decía, que aproximadamente el 15% de los genes escapan a la inactivación. Luego hay una inactivación sesgada, seleccionada. Cuando hay alguna anomalía cromosómica,
a una anomalía cromosómica, a un cromosoma, hay una alteración cromosómica desequilibrada con pérdida o ganancia de material genético, siempre se inactiva el cromosoma X patológico. Y si hay una translocación equilibrada también, o una translocación X autosoma, en este caso se inactiva si es equilibrada el cromosoma X normal y si es desequilibrada el cromosoma X patológico. La desequilibrada. A ver, esta inactivación del cromosoma X se sabe que a veces es sesgada y claro, dependiendo del tejido que estemos hablando, hablamos de riñón, hablamos de corazón, hablamos de cerebro, donde sea, vamos a tener algunas cromosomas X que van a tener ese gen activo en una proporción de células produciendo actividad enzimática diferente en unos tejidos a otros y de ahí vamos a tener la sintomatología. Así se explica esto. Ese es el mecanismo por el cual se explica esto. Es curioso como en el Fabry los porcentajes varían con la edad, sabiendo que en la recién nacida esta inactivación sesgada, es decir, dirigida y no repartida proporcionalmente entre un 5 y 15% de las niñas recién nacidas, un 14% de mujeres menores de 25 años, pero fíjense ustedes como en mujeres mayores de 60 años el 50%, son casi el 40% tienen inactivación sesgada y en las mujeres mayores casi el 50%. En teoría, si el grado de expresión funcional con el 50% de expresión sería suficiente. Y luego también tenemos que la naturaleza siempre es sabia. La naturaleza sabemos que es sabia. Es decir, las células deficitarias realmente se dividen con menos eficacia, menos eficientemente que las células no deficitarias. Es decir, hay un mecanismo de selección celular por el cual las células que tienen nivel normal o casi normal de enzima se replican, se dividen con más potencia, entre comillas, con mayor frecuencia que las células que están alteradas. Y esto es el mecanismo, realmente es un mecanismo, la inactivación del X complejo, en el cual no solamente el centro de control del cromosoma, del centro de inactivación que está también en el cromosoma X, en este caso en el brazo largo, sino también mecanismos de imprinting, mecanismos de metilación, mecanismos de traducción de proteína. Nos van a influenciar. Todavía no controlamos esto 100% y de forma rutinaria. Hay algún trabajo reciente, español por cierto, que leía yo la semana pasada, de un grupo de Barcelona, en un trabajo del grupo de los colegas de la gente que hace riñón en Barcelona, la de Seus, ¿cómo se llama? Puigvert, gracias. Pues hay un trabajo reciente en el cual había hecho un estudio de experimentación viendo la inactivación del X precioso, en el cual demostraban pues cómo esta inactivación en unas pacientes con patología renal con Fabry era espectacular, cómo demostraban esta mayor afectación por la gran inactivación que tenían en caso de riñón, ¿no? La relación genotipo-fenotipo, como nombramos al principio, es compleja. Realmente los varones con fenotipo clásico van a tener una serie de alteraciones diversas de diverso tipo a nivel molecular, grandes reordenamientos, defectos de lectura, alteraciones de sentido erróneo. Curiosamente, esto a veces generalmente el Fabry de inicio tardío van a tener variantes que van a determinar que exista cierta actividad residual, por ese motivo tiene el fenotipo tardío, más con cardíaco, pero es curioso también como vemos alteraciones, vemos variantes patogénicas, como en algunos pacientes se manifiestan como de forma tardía y en otros más temprano. O sea, es que aunque tenemos que consultar siempre la base de datos, yo siempre digo que cuando tengamos un problema de este tipo, tenemos que consultarlo. Primero, ver la interpretación de la variante a nivel molecular, hablar con los bioquímicos que nos enseñen, por supuesto, y por supuesto con los médicos que están llevando a estos pacientes que nos indican cómo están estos individuos, ¿no? Y eso es lo que tenía que deciros con respecto a la relación genotipo-fenotipo. Es decir, nosotros nos gustaría decir, oye, tal variante patogénica, tal mutación, como decíamos antes, da este tipo de enfermedad y este tipo de riesgo. Ojo, no lo tenemos todavía. En algunos casos sí, pero no siempre. Y además, a veces, pues, como digo, nos engaña. Y sobre todo también que tengan en cuenta que esto es cambiante, ¿eh? Estos cambiantes siempre deben reevaluarse, sobre todo las variantes de significado incierto deben reevaluarse periódicamente. Desde el punto de vista de asesoramiento genético, hemos hablado esto claramente. Es decir, tenemos un varón hemicigoto, por tanto afectado siempre, la mujer que es heterocigota, pero puede verse afectada exactamente igual, como hemos comentado. Si tenemos en una familia donde hay más de un chico afecto,
La madre es portadora obligada, eso está clarísimo. Pero a veces tenemos un chico afectado, hacemos estudio a la madre tiene Fabry a lo mejor, clínicamente, bioquímicamente puede tener Fabry y no encontramos la alteración genética a la mamá. Nos puede pasar y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Es de nuevo realmente? ¿O hay un mosaicismo germinal que está descrito? Es decir, significaría que en células germinales, en células gonadales, en los ovarios, habría células que van a tener la alteración genética y otras no. Eso no hay forma de demostrarlo, pero se demuestra cuando tenemos dos chicos seguidos, afectos, chico, chica o dos chicos, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando nos pasa esto, no tenemos más remedio siempre que ir al prenatal. Le tenemos una mujer embarazada, una señora que viene una pareja con riesgo genético, ella puede tener Fabry o clínicamente puede tener Fabry, a lo mejor está muy afecta, tenemos un chico afecto y quiere saber el consejo genético, si no ha utilizado técnicas de reproducción asistida, en este caso, y ha ido vía natural, pues habría que hacer prenatal para intentar identificarlo, ¿no? Por tanto, una mujer siempre va a transmitir a cada hijo con un riesgo 50-50, 50-50, ya sea chico o chica, con la expresión que hemos dicho clínica, que hemos comentado en varias ocasiones. Siempre las familiares de riesgo hay que valorarlas a nivel molecular. Si tenemos la suerte de que conocemos la variante patogénica, en varones se puede hacer la enzima, por supuesto. En mujeres siempre, si no proporciona información un estudio enzimático, hay que ir a nivel molecular. Y recordar, por favor, el tratamiento lo más precoz posible, tanto mujeres como hombres, no tiene discusión. Eso está inventado. No es que yo venga a decir aquí que no voy a hablar de tratamiento, no soy el indicado de hablar esto hoy. Recordar que si tenemos para el resto de la familia, si tenemos un individuo afecto, como va a través del cromosoma X, su padre es normal, es evidente, el padre le ha dado el cromosoma. Si tenemos un varón afecto, su padre no ha transmitido la enfermedad. ¿De acuerdo? Tiene que ser por parte de su madre si acaso. Otra cosa es que fuera una chica. Si fuera una mujer, obligatoriamente, ese gen, en caso de transmitirse, se ha transmitido a través del padre o de la madre. Porque la mujer tiene dos cromosomas X, no hay que olvidarlo. Por tanto, lo que les contaba antes con respecto a los casos de las portadoras obligadas. Siempre, si tenemos solo un caso simple en la familia, ya hemos dicho que la mujer, probablemente la madre de ese hombre, sea probablemente heterocigota, aunque no podemos descartar mosaicismo germinal y hay que hacer estudios moleculares, por tanto, a la familia. En cuanto a los hermanos, bueno, pues tenemos el hermano de un afecto, si es hermano de un chico, pues como siempre tenemos que ir a los padres y ver si en este caso la madre, si es un chico, como es lógico, si es una chica, pues padre y madre, valorar enzima, valorar clínica, valorar estudio molecular en caso necesario. Hay que recordarlo, como ya hemos comentado. Si el hombre es un caso simple y la variante patogénica no se puede detectar en la madre, pues ya sabemos que el riesgo es bajo, pero no podemos descartar el mosaicismo germinal, ¿no? Los metabólicos, que hay aquí algunos, los médicos que hacen metabolismo, pues sabemos a veces que en algunas redes metabólicas pues no encontramos, sabemos que tiene una enfermedad y no encontramos una alteración genética y a nivel bioquímico está afectado. A veces pues hay que hacer otros estudios, completar el análisis de ese gen por otra metodología o a través de estudios de RNA, etcétera, para buscar esa alteración genética que, como digo, a veces no encontramos. La descendencia de un probando de un varón, de un hombre, los varones siempre van a transmitir siempre al 100% de sus hijas y nunca a sus hijos. Y de una mujer heterocigota, pues ya lo hemos comentado, 50-50, riesgo 50. No significa, siempre esto lo digo en genética cuando lo explico a mis estudiantes, les digo, no significa que si ustedes van a tener 4 hijos, 2 afectos y dos afectos y 2 sanos, no. Cada hijo o cada hija tiene un riesgo 50% para heredar esa variante patogénica. Que no es lo mismo, no es la mitad. Es decir, si nosotros tuviéramos a 100 hijos, que no vamos a tenerlo, como es lógico, la probabilidad se aproxima a la mitad. Pero ¿cuántas veces vemos en una consulta que una familia tiene 5 hijos y los 5 afectos? Y tiene un riesgo 50%. O sea que, aunque parezca mentira, el azar te la juega de esta manera, ¿no? Los hermanos de una mujer heterocigota, pues va a depender de la madre, como siempre también hemos comentado. Recordar que si el padre tiene la variante patogénica, siempre transmitirá a todas sus hijas, si es la madre, al 50% cada uno. Y recordar siempre, como he dicho 3 o 4 veces ya hoy, pues el estudio molecular. En la mujer, el estudio molecular, a veces nos vale el estudio tanto a nivel de orina como a nivel de enzimático en sangre, ¿no? Como sabéis, ¿no? Y la descendencia, pues lo mismo que hemos comentado de otro. Y para otros miembros de la familia, pues depende siempre del estado del probando. Ya nos gustaría
Yo siempre lo que más me agobia es cuando tenemos que hacer estudios prenatales. Recordar que hoy día, si tenemos la alteración genética, conocemos la variante patogénica, existe la posibilidad de diagnóstico prenatal y existe la posibilidad de utilizar técnicas de ayuda a la reproducción, lo que se llamaría en este caso fecundación in vitro más DGP, diagnóstico genético prenuptacional, haciendo selección embrionaria, y con una enfermedad que potencialmente es grave está aprobada por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y legalmente puede hacer selección embrionaria, ¿vale? Las pruebas bioquímicas, sobre todo en varones, pues son útiles. Y yo creo que no queda nada más. Este es mi pueblo, en la Siberia extremeña, que aunque parezca mentira no es un desierto, es un sitio magnífico. Muchas gracias.